Durante miles de años, muchos pueblos representaron a sus santos como rodeados de una areola luminosa. ¿Qué es esto? ¿El vuelo de la imaginación del antiguo pintor? Entonces, ¿por qué el tema del nimbo, aura, resplandor, surgió entre los pueblos de Europa, Asia, Sudamérica, África? Quizá estos cuadros se reflejen una realidad oculta por ahora para nosotros. Desde hace varios años se reúnen en San Petersburgo científicos entusiasmados con la idea de la investigación científica del aura, o como dicen los profesionales, del complejo de campos físicos engendrados por la actividad energoinformativa del organismo humano. El eje y el tema principal de estos congresos es el aparato elaborado bajo la dirección del doctor Konstantin Korotkov. Hace muchos años, el hombre se dio cuenta de que las manos desempeñaban un papel especial entre las partes del organismo humano. Son un medio para nuestra comunicación. Nosotros gesticulamos constantemente. Es un instrumento de nuestro estudio del mundo. Nosotros tocamos. Toda nuestra civilización ha sido creada con las manos, bueno, también con la cabeza, desde luego. Es con las manos que trabajan los curanderos y médicos. Y como se ha descubierto, en las manos está representada toda la información sobre nuestro organismo. Esto fue demostrado ya por los antiguos chinos. Su civilización elaboró la noción de los meridianos canales de energía, cuyos puntos especiales se encuentran en los dedos de las manos. Estos puntos se los puede encontrar también en el iris, en la oreja, en los pies, en la espalda. Se ha aclarado que estos puntos son las representaciones del campo energético creado a nivel de los órganos y representado tanto en el cuerpo humano como en todo el espacio. Por eso las manos contienen mucha información. Hemos elaborado la técnica que permite sacar de las yemas de los dedos toda la información de todo el cuerpo humano. Esta técnica se basa en el famoso efecto Kirlian. Es el efecto que viene utilizándose ya desde hace 200 años y en su desarrollo nuestros compatriotas Semyon y Valentina Kirlian han realizado una gran aportación. Hace unos años logramos crear un dispositivo que registra todas estas informaciones de un modo contemporáneo. Es un equipo electrónico con un sistema óptico conectado a un ordenador que trata toda la información. Hoy queremos demostrarles a ustedes una serie de experimentos y darles a conocer a las personas que usan estas técnicas. Toda la información se obtiene de las yemas de los dedos. Este proceso ocupa 30-40 segundos. La información se guarda en la memoria del ordenador y en base a aquella se forma la imagen de la distribución del campo alrededor del cuerpo, el diagrama de la repartición de la energía entre los órganos y sistemas, y se realiza el diagnóstico. Pero no son solo imágenes, sino también una información cuantitativa, ya que los programas calculan más de 30 parámetros que permiten efectuar el tratamiento de la información y construir gráficos. Ya funcionan en el mundo más de 200 aparatos del Dr. Korotkov y sus campos de aplicación siguen creciendo. El método de la visualización de la descarga de gas, como lo llamaron sus autores, cada vez más entra en la práctica laboral de centros científicos, abriéndose con seguridad el camino hacia la medicina. El aparato ha sido probado y reconocido por el Ministerio de la Sanidad Pública de Rusia. Los médicos de muchos países se han convencido por propia experiencia de las posibilidades diagnósticas únicas del aparato. Se trata del primer método que permite registrar no los cambios físicos, sino el estado funcional de los sistemas del organismo. La express diagnosis del Dr. Korotkov se usa tanto en la medicina experimental como en la clásica. El diagnóstico ya se realiza prácticamente en 4 minutos. Pero, ¿cuáles son los marcos del uso de la nueva diagnosis? ¿Cuál es su fundamento científico? En el programa científico internacional participan especialistas de Rusia, Suecia, Finlandia, Inglaterra. En la Universidad Estatal de Medicina, un grupo de médicos guiado por la doctora de medicina catedrática Rosalia Alexandrova ya desde hace unos años se dedica al estudio de la visualización de la descarga de gas, fotografía Kirlian, averiguando la reacción de los pacientes con asma bronquial a los diferentes tipos del tratamiento clásico y alternativo, influencia de medicinas, homeopatía, acupuntura. La visualización de la descarga de gas es un método muy interesante que nos permite ver lo que está ocultado de los ojos. Pues es un paso muy interesante en el camino de desarrollo que va a ser usado tanto en la medicina tradicional como en la alternativa.
Estoy muy agradecido al doctor Korotkov por haber hecho este paso. Nuevos conocimientos han sido descubiertos para la humanidad. Pero la medicina no es el único campo de aplicación, ni mucho menos. Los científicos se propusieron la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el buen deportista y el campeón olímpico? Se puede descubrir al futuro campeón en la sala de gimnasio. Creo que esto es uno de los métodos modernos que sería muy eficaz en primer lugar respecto a los atletas de élite. Esperamos que esta técnica y el trabajo de investigación realizado puedan ser usados en la preparación de aquellos y de los nuevos equipos. ¿Cómo se ha de entrenar al deportista para llevarla a las competiciones en el punto máximo de su forma física y emocional? El método GDV ayuda a contestar a todas estas preguntas. Es importante mencionar que esta técnica ha sido absolutamente original en la medición de las capacidades de los deportistas. Esto no puede ser logrado a través de otros métodos. Es extraordinariamente actual tanto para el deporte de élite como para pronosticar la capacidad de trabajo del deportista y su seguridad deportiva. Creo que es el único método que permite revelar el estado alterado de conciencia del deportista en el momento en que logra el auge de su preparación y el de sus resultados deportivos. Ahora estamos en la escuela de la Reserva Olímpica que prepara a los campeones olímpicos. Esta técnica facilita oportunidades únicas para la selección de los deportistas, para el pronóstico de su capacidad de trabajo y la evaluación de sus resultados deportivos. Resultó que el carácter de los deportistas de alta categoría se diferencia de él de la gente común, y que cuanto más alta es la categoría del deportista, mayor es la diferencia. Junto con los colegas de Suecia y Finlandia, los científicos usan el método VDG para registrar el proceso del entrenamiento mental de los deportistas, siendo este el más eficaz al entrenarse los deportistas de alta categoría. Este trabajo es uno de los orientados a la investigación de la conciencia y su influencia a los procesos del mundo material. Usamos en Eslovenia la cámara de la visualización de descarga de gas ya desde hace un año. Recientemente hemos adquirido 2 aparatos más. Los usamos en la universidad y estamos muy contentos de él. Tratamos de unir en nuestro trabajo las ideas de la ciencia y de la espiritualidad y hemos usado el método en la práctica médica. ¿Cómo están relacionados la conciencia, el espíritu y el alma y el cuerpo físico? ¿Cuál es la interacción de la conciencia individual y la colectiva? ¿Es posible medir el proceso de la meditación, el de la curación, el de la influencia de una persona a otra? En el laboratorio de Korotkov, todos estos temas son el objeto de un trabajo científico organizado con esmero. Cuando se mide el proceso de la meditación, la persona sometida a prueba está sentada cerca del aparato VDG manteniendo un dedo sobre el electrodo. El codo ha de permanecer fijo. El ordenador tiene las indicaciones cada 15 segundos y forma la curva del cambio de los parámetros de los diogramas en el tiempo. Ahora trato de lograr el estado en que se aumente el potencial energético de mis dedos. En esta etapa el potencial energético se ha acabado y ahora voy a hacer todo a la inversa. Voy a disminuir el potencial energético lo más posible. Durante algunos experimentos logramos el potencial energético cero, imitando así el proceso de morir. En aquella etapa el aparato dejó de registrar mi energía. Tal estado es difícil de lograr cada vez, pero yo creo que no hay necesidad de entrar en trance profundo. Es más importante entender y demostrar que tales cosas son posibles. La persona que sabe meditar cambia realmente las indicaciones del aparato, mientras que cuando se somete a prueba un primerizo, ellas quedan prácticamente constantes. Se ha demostrado que los estados de meditación y de concentración se diferencian sustanciosamente en cuanto a la influencia en los biogramas, lo que se ve del gráfico presentado aquí.
Resultó que se puede registrar también la influencia a distancia de la conciencia a los captadores especiales elaborados por el Dr. Korotkov. Ahora nosotros realizamos una serie de experimentos para analizar la influencia de la conciencia humana en el mundo no material. Con este objetivo usamos diferentes instrumentos, tales como un sensor especial que ponemos en la ventana del aparato óptico y registramos los biogramas iniciales del sensor. 10 biogramas sirven del fondo. La persona influye en el sensor a distancia para alterar su señal. Этот эксперимент интересен тем, что я не буду касаться объекта, на который я воздействую. Este experimento es remarcable por el que no voy a tocar el objeto en que influye, pero lo que es más interesante, el objeto es inanimado. Se ha descubierto que no solo los objetos animados reaccionan a tales influencias, sino también la llamada naturaleza inanimada. Tratemos de realizar el experimento. La distancia no importa. Yo puedo quedarme aquí o alejarme en 10, 20, 30 metros, ya que este contacto tiene la naturaleza absolutamente distinta. Es un contacto interno con el objeto. Así empezamos. Como se ha visto del gráfico, la señal del sensor ha sido alterado por la influencia remota de la conciencia. Contamos con centenares de experimentos de este tipo realizados con éxito. Esto es un paso hacia la ciencia del siglo XXI. Los métodos elaborados por el Dr. Korotkov y sus colegas permiten estudiar de un modo experimental la influencia de la conciencia en el mundo físico usando logros científicos contemporáneos. Uno de los objetivos más sensibles resultó ser el agua. Nuestro trabajo de investigación incluye el estudio de diferentes líquidos, tales como la sangre, líquidos biológicos, productos alimenticios y el agua. Aquí usamos el aparato siguiente. Este lo ponemos sobre la parte óptica del aparato y por aquí introducimos una jeringa común. La otra parte se coloca aquí arriba y se conecta con el aparato. Luego tomamos el líquido analizado. La jeringa se introduce en el aparato. Después recogemos los biogramas. И подключаем ее в контакт разъем прибора. Resultó que a través del método VDG se puede registrar el cambio de las propiedades del agua bajo la influencia de las pirámides. Se realizaron una serie de experimentos con modelos de pirámides de las civilizaciones antiguas. Luego, los investigadores fueron a México y al Perú para registrar la influencia de las pirámides de las civilizaciones antiguas. Las técnicas elaboradas permiten investigar los preparados homeopáticos, esencias florales de Bach, la sangre, los líquidos biológicos. En base a las características de los biogramas de la sangre diluida muchas veces, los científicos elaboran los oncomarcadores para el diagnóstico precoz del cáncer. Mira qué diferencia hay. Luce un poquito. Los métodos elaborados permitieron al profesor Korotkov crear un sistema de medición de la eficacia de sanadores psíquicos. Está compuesto de toda una serie de pruebas, pasando por cada uno de los cuales el biooperador acumula puntos, después de lo cual se hace la conclusión de la eficacia de su trabajo. Pero sin duda, el criterio principal sigue siendo la capacidad de influir al paciente. Para cada paciente se obtienen los biogramas de su estado antes y después de que a él le influya el psíquico, lo que permite estimar la eficacia del biooperador y efectuar el monitoreo del estado en el tiempo. В данном случае работа и строилась таким образом. Вот больше всего мне не понравился по диагностике, которую я делал сам, En este caso, el trabajo fue organizado del mismo modo. Lo que no me gustó, según el diagnóstico que yo mismo realicé, fue la zona debilitada en la parte de la cabeza y los esfuerzos principales fueron dirigidos allí. Y enseguida después de la consulta, aún surgió cierto exceso. Por lo general, es un hecho normal para mi trabajo, ya que al principio creo exceso para compensar una falta y al cabo de 1 o 2 horas esto se normaliza y surge un campo normal y estable. En cuanto a la otra parte, el paciente está desbalanceado fuertemente, lo que no se restablecerá durante una sesión demostrativa. Esto habrá que repetirlo
e ir consecuentemente trabajando con cada parte, cada órgano por separado. Это надо будет повторять и идти последовательно, работать с каждой частью, с каждым органом уже совершенно конкретно. Pero en general, el diagrama demuestra que hasta la influencia tan insignificante ha originado cambios, porque el diagrama inicial rojo en la mano izquierda es bastante malo, y habiendo ejercido la influencia, empezó a restablecerse bien en esta parte. En la mano derecha los cambios son pequeños, pero con todo los hay. No los hay demasiado aquí, en la parte de la cabeza. Así que se ven los cambios en el diagrama. En el diagrama esto se ve aún mejor. Por eso es probable que sean necesarios diferentes tipos de interpretación de los resultados obtenidos. Los métodos elaborados por el Dr. Korotkov permiten a través de los experimentos, al usar los métodos científicos contemporáneos, investigar la influencia de los procesos de la conciencia al mundo físico. Uno de los resultados importantes es la demostración de la actividad energoinformativa del hombre después de la muerte. Ahora nosotros empezamos un experimento ordinario para investigar la actividad de la energética del hombre después de la muerte. El cuerpo de este hombre permanece en una posición determinada que quedará inmutable durante 5 o 6 días. La mano está colocada sobre el electrodo y esta posición ya no se cambiará. A partir de ahora, los médicos van a sacar los biogramas de la luminiscencia de los dedos, después de lo cual formaremos la curva de la repartición de esta luminiscencia en el tiempo. Estos experimentos tienen un gran significado no solo práctico, sino también filosófico. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Se interrumpe instantáneamente toda la actividad o es una transición al otro estado? Nuestros experimentos que realizamos de esta manera ya durante muchos años demuestran que el proceso de la transición de la muerte a la vida tiene sus leyes. Los científicos descubrieron que la actividad del campo energético después de la muerte depende del camino del hombre cuando está vivo. La muerte tranquila, la muerte en un accidente, la muerte de resultas del suicidio, asesinato, causan diferentes tipos de la actividad energética después de la muerte. En el transcurso de las investigaciones se confirmó que la energía de los muertos influye a los vivos, hecho conocido durante miles de años. La cuestión que ocupa a los investigadores es siguiente: ¿cuál es el nivel de energético de las momias que tienen miles de años de edad? El registro de la actividad energética o la vida después de la muerte llevaron al señor Korotkov a la idea de medir la energía del espacio y de elaborar captadores especiales para registrar el estado de las zonas geoactivas, a la investigación de su relación con la situación ecológica, al estudio de la influencia de estas zonas en el estado del hombre. Esta dirección promete convertirse en una nueva e interesante rama de investigaciones. No se debe excluir la posibilidad de que los científicos logren aumentar el arte antiguo chino Feng Shui. Yo uso la cámara de la visualización de la descarga de gas en mi práctica y descubrí que esto ejerce una influencia muy fuerte al paciente. Les enseño a meditar y dirijo su atención al lado espiritual de la vida. Una cosa es hablar de esto y otra es demostrarles su estado físico antes de los ejercicios y después de ellos. Queremos crear un centro internacional de bioenergografía y espero que nos respalden tanto en casa como en el extranjero, que ustedes también nos respalden. Esto será nuestro aporte en una gran cosa. Estoy convencida que es la ciencia del siglo XXI. Mucho ya está hecho. Nos espera aún más trabajo. Se nos ha presentado una rama sorprendente de investigaciones que reúne el cuerpo material, físico, las propiedades psicológicas, la conciencia y el espíritu. Este esfinge fue esculpido hace 2500 años como símbolo del misterio eterno. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo influye la conciencia al mundo? Hoy día el trabajo de investigación realizado por el Dr. Korotkov en Rusia, Peter Mandel en Alemania,
Newton, Mielomens en Brasil, científicos de muchos países, sus ideas y conceptos nos ayudan a pasar a la etapa siguiente de la comprensión de estos procesos.